la carta de Santiago. Vamos a ir al capítulo 1, en el versículo 18. Mientras llegamos allí, quiero que piensen en la siguiente situación. Imagínense que llega un muchacho y les dice que hay una muchacha de la cual él está profundamente enamorado y que se la ha pasado orando y orando y orando, pidiéndole al Señor que le confirme si esa muchacha es para la mujer indicada para su vida. Y resulta que después de muchas oraciones, una noche mientras dormía, este muchacho soñó que se casaba con esa muchacha. Entonces les hace la pregunta: hermano, ¿será que Dios me está confirmando por medio de ese sueño que esa es la mujer para mi vida? ¿Ustedes qué le responderían? Ahora pensemos en la siguiente situación. Resulta que ustedes están hablando con una muchacha y ella les dice que ella cree en Dios, pero que no cree en la Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que la Biblia fue escrita por seres humanos y los seres humanos se equivocan. O sea que la Biblia tiene errores. La Biblia no es confiable. Así que ella está diciendo, en otras palabras, que ella cree en el Dios de la Biblia, pero no en la Biblia. ¿Qué le respondería? Seguramente tenemos muchas respuestas, ¿no? Y yo ya tuviera a este muchacho acá, yo le diría. Si yo tuviera a esta muchacha aquí, ya le diría 10 cosas que sé que le podrían servir. Aunque tanto el muchacho como la muchacha tienen diferentes inquietudes, tienen el mismo problema de base. Y es que desconocen la Biblia. En Santiago, capítulo 1, versículos 18 al 21, vamos a aprender precisamente cuál es el propósito que Dios tiene con su Biblia, el poder que tiene su palabra y el cómo nosotros debemos prepararnos para escuchar la palabra. Versículo 18 dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Hermanos, acompáñenme a orar, por favor. Padre, te ruego, Señor, que nos guíes, que precisamente hoy vamos a estar hablando de cómo debemos estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, de verdad a estar atentos, a ser humildes, a estar realmente dispuestos, receptivos, Señor, a tu palabra. Padre, bendícenos, ayúdanos en nuestros momentos de temor, de debilidad, y llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias. Amén. Bien, entonces, en el versículo 1, en el versículo 18, perdón, empezamos leyendo que por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos ¿qué? Como sus primeros, los primeros y mejores frutos de su creación. Lo primero que leemos acá es que fue Dios, en el ejercicio de su propia voluntad, el que quiso salvarnos. Esta mañana hemos leído hasta la saciedad que es Dios, fue Dios, es por Dios. Nadie puede acercarse a Dios así. No, es Dios, fue Dios, y todo el proceso de salvación está en Dios.
Fue Dios el que nos quiso hacer nacer por medio de su palabra de verdad. El mensaje que anuncia la buena noticia de un Salvador. Es decir, que esta palabra de verdad que acabamos de leer aquí tiene el poder de crear a un nuevo ser. Al decir esta frase pareciera que el versículo está diciendo que la Biblia tiene el mismo poder que el Señor Jesús de salvar. Pero Santiago no nos está insinuando eso. El único Salvador es Cristo. De hecho, Santiago en el capítulo 2, en el versículo 1, nos dice que por la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, Él sabe que es por gracia, por medio de la fe. Pero Santiago está haciendo referencia a algo superior. Nos está diciendo que esta palabra de verdad es el medio que Dios usa para llevarnos al Salvador. En otras palabras, el poder de la palabra se manifiesta en Jesucristo. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y el apóstol Juan nos dice que ese Hijo de Dios es en el principio, ya existía el verbo. Esa palabra verbo significa palabra, significa logos. Quiero que lo leamos así. En el principio ya existía el verbo, la palabra, el logos. Y el verbo, la palabra, el logos, estaba con Dios. Y el verbo, la palabra, el Señor, era Dios. Él, o sea, la palabra, el verbo, el logos, estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, ¿de quién? De la palabra, del verbo, del logos. Todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. El Señor Jesús es la palabra por medio de que las cosas, todas las cosas por medio del Señor Jesús fueron creadas. Por eso es que no podemos separar el mensaje de salvación del Salvador. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la palabra encarna al Señor Jesús. Es una locura separar la palabra de Cristo. Ahora, eso no significa que las hojas de esta Biblia sean divinas, ¿sí? No significa que aquí haya un poder especial entre las hojas, no. Lo que hace poderosa esta palabra es que toda la verdad escrita en esta palabra nos habla de cómo conocer a Dios, de cómo llegar al Salvador. Esto es lo que hace poderosa la palabra. Con todo respeto les digo, si ustedes son de los que ponen la Biblia abierta en la sala de su casa en el Salmo 91, eso no va a traer ninguna protección especial. Si ponen un versículo en la entrada de su casa, eso no va a evitar que entren los ladrones. Porque el poder de la palabra no está ahí. El poder de la palabra está en que nos habla de Cristo, nos habla del Salvador, nos lleva a conocerlo. Ahí está el poder de la palabra. Así como en Génesis, en el capítulo 1, Dios, por su palabra, creó todas las cosas. Por medio de Cristo, nosotros también llegamos a nacer de nuevo porque Él es la palabra. O como diría el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él es el principio de vida. Él fue el que nos dio la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él, así como en el Génesis dijo, y sea la luz, el Señor Jesús ha hecho lo mismo en nosotros, nos ha iluminado. Su palabra nos muestra al Salvador. Ahora Santiago dice que por medio de la palabra de verdad. Esta frase encierra dos verdades. Primero, la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es el mensaje que anuncia a un Salvador. ¿Y la verdad qué es?
¿O quién es? ¿Es Cristo? O sea que la palabra de verdad es el mensaje que anuncia ¿a quién? Al Salvador. Esto es lo que nos está diciendo Santiago. La palabra de Dios nos dice que Él quiere que tú y yo lo conozcamos. La palabra de Dios dice cómo fue que el hombre y la mujer se apartaron de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor quiere restaurarnos en todas nuestras dimensiones. La palabra del Señor nos enseña que solo hay un Salvador. Y es el Dios de la palabra de verdad. Por eso Santiago en el versículo 19 empieza diciendo, por esto. Hermanos, sé que la versión que estamos leyendo dice, mis queridos hermanos, ¿sí? Dice ahí, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Pero la Reina Valera nos permite entender mucho mejor el sentido de esta palabra. Dice, por esto. Por esto. Es decir, por todo lo que les acabo de decir, por todo lo que significa la palabra de verdad, por todo lo que significa lo que les acabo de decir, tienen que poner atención. Por esto. Y dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, o mejor dicho, por esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Por esta razón yo le he puesto al título de la enseñanza de hoy, el poder salvador de la palabra de verdad. Y quiero enseñarles 3 principios que encuentro en este pasaje. Y el primero es que debido al poder salvador de la palabra de verdad, debo escucharla atentamente. Bien, en el versículo 19 leemos que todos debemos estar listos ¿para qué? Para escuchar, para oír. ¿Qué es lo otro que no debemos hacer? ¿Ser lentos para qué? Para hablar, para irarnos. Y lo otro que tenemos que evitar es enojarnos. Vamos por lo primero. Lo primero es que debemos estar listos para escuchar. Y pareciera que Santiago nos está dando un consejo muy ético, ¿sí? Nos está diciendo, bueno, cuando ustedes están hablando con una persona, déjenlo hablar. Santiago nos estuviera enseñando la regla de los 3 segundos. La regla de los 3 segundos dice que cuando uno está hablando, ¿sí? Cuando una persona está hablando y hace una pausa, uno tiene que esperar 3 segundos para que esa persona nos deje hablar, ¿no es cierto? Esa es la regla de los 3 segundos. Entonces, la persona nos está hablando y nos dice, ¿sí viste lo que pasó ayer? Y uno tiene que esperar 1, 2, 3. Y si la persona habló, no, nada, se queda callado. Tienen que esperar a que el otro siga hablando. Pero no es eso lo que Santiago nos está enseñando. No es un consejo ético. Nos está diciendo que tenemos que ser receptivos a la palabra del Señor. Aunque yo digo que esa regla serviría mucho, ¿no es cierto? Se evitaría uno muchos problemas, ¿no? Y no quiero que mañana digamos, no sé, digan, uy, estoy llevando a cabo el consejo de la regla de los 3 segundos. Cuando una persona habla, yo digo, 1, 2, 3. No. Se trata de ser lentos. Cuenten 1, 2, 3. Pero no es eso, vuelvo y les digo. Lo que la palabra me está diciendo es que yo debo ser receptivo a la palabra de verdad, que debo escuchar atentamente lo que el Señor me está diciendo. Escuchar con atención significa que yo voy a concentrar todo mi interés en la persona que está hablando. Y vuelvo a repetir, no es un consejo ético, se trata de cómo recibes la palabra. Nosotros recibimos la palabra de verdad de varias maneras, de varias formas, pero esencialmente la podemos resumir en 2. En la predicación, lo que estamos haciendo hoy, y en la lectura diaria de la palabra del Señor. Así el Señor nos habla, ¿verdad? Existen muchas maneras, muchas formas, pero las podemos resumir en estas 2. Y lo que el Señor nos está diciendo es que debemos estar listos para escucharla. El propósito de escucharla es ponerla en práctica. Imagínense esto. Yo creo que a todos nos ha pasado. Nuestra mamá nos manda a cuidar la estufa, ¿no es cierto? Y cuando nosotros estamos cocinando algo y sobre todo tiene leche,
Tenemos que estar atentos. Y nuestra mamá nos dice que échele un ojo. La mamá sabe qué significa echarle un ojo y uno sabe qué significa echarle un ojo. Y echarle un ojo no es estar a 2 metros de la estufa. Echarle ojo no es estar en el celular allá mirando cómo herve eso, ¿no? ¿Qué es echarle ojo? Estar ahí, ahí, ahí. Porque cuando esa cosa se vaya a regar, usted tiene que estar, ¿qué? Listo para apagar el fogón, ¿no es cierto? Así tenemos que acercarnos a la palabra del Señor, listos, preparados, ahí, echándole ojo, enfocándonos en su palabra, listos para ponerla en práctica, atentos. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere. Ahora yo les pregunto, ¿por qué Dios se quiere tomar la molestia de hablarnos? ¿Ustedes para qué creen que el Señor nos habla? Para que le respondamos. Ahora dice que seas lento para hablar. Siempre que nosotros interrumpimos a una persona cuando está hablando, ¿qué le estamos diciendo a esa persona? Que lo que yo voy a decir es más importante que lo que él está diciendo. Y por eso interrumpimos, no escuchamos. Tú y yo hacemos lo mismo. Cuando nos la pasamos diciendo lo que yo quiero. Es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y no escuchamos lo que el Señor quiere. Yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto, pero no escuchamos qué es lo que el Señor necesita. Señor, mi plan es este, mi plan es este, mi plan es este, pero yo no escucho cuál es el plan de Dios. Lo que yo tengo para decirle a Dios es más importante que lo que tiene que decir, que lo que Él quiere decirme a mí. Entonces ando interrumpiéndolo todo el tiempo. ¿Y saben qué pasa cuando uno no escucha a una persona? ¿Saben qué pasa cuando uno no escucha y la interrumpe? Pues se enoja, se frustra, se molesta. Pensemos en esto. ¿Todos han discutido alguna vez con alguien? Sí, ¿no es cierto? Sí. Y empezamos a discutir con la otra persona, ¿no? Y va una palabra, viene otra palabra, va una palabra, viene la otra palabra, y entonces alguien dice, usted no me está escuchando. Y después la otra persona, usted no me deja hablar. Y entonces la otra persona le dice, hable. Cuando esa persona dice, hable, usted ya sabe que no la va a escuchar. Porque esa persona solo está haciendo silencio de labios para afuera. Pero en su corazón ya está diciendo, uy, le voy a decir esto, 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 le voy a decir esto. Se llenó de argumentos mientras hace silencio. O sea que hacer silencio es escuchar. No. ¿Qué hay que hacer? Hay que silenciar ¿qué? Nuestro corazón. Hay que silenciar nuestros pensamientos y escuchar atentamente. Nos evitaríamos tantos problemas en nuestra casa, ¿no es cierto? Nos evitaríamos tantos problemas si aprendiéramos a escuchar, si contáramos hasta 3. 1, 2, 3. Ay, ahora sí puedo hablar. Hermanos, no solo el incrédulo se enoja con Dios. Santiago nos está diciendo que el creyente también se puede enojar con Dios. Eso hemos aprendido en la historia del profeta Jonás, ¿verdad? Él se enojó. Versículo 20. Es más, desde el 19 dice, lentos para hablar y para enojarse. Versículo 20. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Hermanos, el incrédulo se enoja con Dios porque Dios dice su verdad y no le gusta y se enoja. Pero el creyente se enoja porque quiere algo y pide algo y Dios no se lo da. Hermanos, si nos la pasamos diciéndole a Dios que es lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo, y no lo escucho, pues yo no voy a entender su voluntad. Y como yo hablo y hablo y hablo y no escucho y no escucho y no escucho, pues ¿qué pasa? Me enojo y me frustro con Dios. Santiago nos está diciendo, hermanos, estén atentos, dejen que Dios hable, escúchenlo.
y no se van a enojar. Hermanos, yo quiero hacer acá un pequeño paréntesis, y es que hay muchas formas en las que nos distraemos mientras la palabra de Dios es predicada. Hay muchas formas en las que nos distraemos cuando estamos escuchando a otro hablar del Señor o cuando nosotros mismos estamos leyendo la Biblia. La primera es que empezamos a creer que la Biblia es un libro complicado, que la Biblia es un libro difícil. No, es como fue escrito en hebreo. No, como fue escrito en griego, eso es difícil de entender. No, hermanos. Si Dios lo que quiso fue hacerse entender. Dios lo que quiso fue que nosotros lo conociéramos. Es cierto, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero nos enseñas por medio de historias. Es cierto, el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero Dios eligió que fuera el griego común, el que habla usted, el que hablo yo, gente sencilla. Dios quiere que lo entendamos, Dios quiere ser escuchado. Y lo que yo noto es que cuando uno empieza a estudiar teología primero y después la Biblia, uno termina usando la Biblia para defender teología. Y eso es lamentable. Debe ser todo lo contrario. Esencialmente yo leo mi palabra, busco en la palabra, estudio la palabra, escudriño la palabra y ya no tengo que estar defendiendo ninguna teología. Eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, acerquémonos a la palabra. Otra cosa que interrumpe nuestra comunicación es que nos llenamos de orgullo. Recuerdo haber leído una predicación de Spurgeon que él decía: hermanos, muchos de los que están aquí saben más que yo y por eso me desprecian. Pero recuerden que fue este viejo predicador que aprendieron lo básico del cristianismo. Hermanos, se nos sube el ego, se nos sube el orgullo y no escuchamos la palabra. Hasta aquí ese paréntesis. El segundo llamado que nos hace Santiago es: debido al poder salvador de la palabra de verdad, debo despojarme de todo lo inmoral. Versículo 21 dice: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Leímos: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad. Santiago está usando la misma palabra, por esto, por lo que acabamos de leer, por lo que acabamos de aprender, por lo que acabamos de entender. Debo despojarme definitivamente de todo lo inmoral. Debo despojarme de todo tipo de vicio o de actitud contraria a la vida que Dios le agrada. Y acá es complejo, quiero tratar de entender esto, explicarlo, y es, hermanos, debido al poder que tiene la palabra de verdad, ahora nosotros podemos y queremos hacerlo. En el tiempo de la cena nos han enseñado nuestra incapacidad de agradarle, nuestra incapacidad de hacer lo que Dios quiere. Pero al mismo tiempo encontramos en la palabra el otro lado, el equilibrio. Encontramos que ahora en Cristo podemos agradarle, lo cual Santiago nos está enseñando. O el apóstol Pablo no hubiera dicho: por eso me empeño en agradarlo, ya sea que viva o que muera. Hay un equilibrio, hermanos. Pero es debido a lo que el Señor ha hecho en nosotros que ahora nosotros queremos y podemos agradar al Señor. Obviamente que nosotros no tenemos ningún recurso para presentarnos delante de Dios y decirle que es en base a lo que nosotros hemos hecho que Él nos debe aceptar. Es imposible. Pero ahora nosotros sí podemos vivir una vida que a Dios le agrada, porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del poder del pecado. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa,
porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Hermanos, no quiero que nos llevemos la idea que somos unos pseudoanarquistas. Tenemos Dios, pero no ley. No es así. Estamos en una ley superior, la ley del Espíritu, es decir, la del amor, donde ya no hacemos lo que tenemos que hacer porque tenemos que hacerlo. Lo hacemos porque lo amamos. Hermanos, yo en el colegio que estudié, yo no me acuerdo si eran 4 o 5 pisos. El caso es que en el 5.º piso, había una entrada para entrar a los salones. Y resulta que muchos muchachos se hacían en el último piso y cuando alguien pasaba, ¿ustedes saben qué hacían? Le lanzaban a uno algo. A veces tarros, a veces frascos, a veces agua, a veces cosas desagradables. Y entonces uno tenía que mirar hacia arriba y salir corriendo y entrar rápido. O mirar que no había nadie y corra. Eran unos gamines, así eran. Y resulta que yo les digo a ustedes, acá hay 3 cosas. Ustedes se van a imaginar que son las 3 personas que están en ese 5.º piso. Y están viendo a pasar a todos sus compañeros ahí por la entrada de la puerta. Ustedes pueden vivir sin ley. Es decir, no les importa nada, no les importa a nadie. Me da igual si le duele, me da igual si lo insulto, me da igual si se ensucia. No conozco la ley, no me importa, no me interesa. Y entonces hago lo que se me da la gana y le tiro eso a la gente. Puedo ser una persona sin ley, ¿verdad? Pero puedo ser una persona con ley. Y estoy en el 5.º piso. Y resulta que pasan las personas y digo, uy, no, yo no le hago eso porque me echan. Uy, yo no le tiro eso porque me toca ir a hacer una anotación al observador y llega mi papá y me regaña y me castigan y, uy, no, yo no hago eso. O sea que podemos vivir sin ley, podemos vivir con ley, pero podemos vivir en algo superior, el amor. En donde estamos nosotros, los que estamos en Cristo. Estoy en el 5.º piso y digo, yo no voy a lanzarle eso porque lo amo. Yo no lo voy a herir porque lo amo. Yo no le voy a lanzar un vaso porque lo amo. Pudiera hacerlo y volver al primer nivel, sin ley, un transgresor. Pero no vamos a estar en la segunda. Uy, no, si no Dios, no, por amor. Hermanos, debido al poder salvador de la palabra de Dios, puedo despojarme de todo lo inmoral. Estoy en una ley superior. Estoy lleno de ejemplos, pero creo que esto nos va a ayudar también otro poco más, y es que, algunos de ustedes vivirán en apartamentos, ¿verdad? En conjuntos. Yo vivo en una casa y frente a mi casa hay un poste. ¿Saben qué pasa cuando uno es una persona que en la casa de uno tiene al frente un poste? Que todas las personas que pasan por ahí, si tienen basura en las manos, hacen esto. Van con la bolsita del perro, van con una cajita. Hermanos, los vecinos han tenido la osadía de botarme toda la basura de su casa. Y al otro día, ¿qué toca hacer? Coger la escobita y barrer. Y barrer. Eso es lo malo de vivir con un poste. Hermanos, en nuestro corazón hay un poste enorme. Su naturaleza es atraer toda la basura que hay alrededor. Y eso va a durar lo que dure ese poste en nuestro corazón, hermanos. La palabra dice que hasta que muramos. Pero la palabra de verdad nos permite que coger la escobita y limpiar. Y mañana van a lanzar otra vez y limpiar. Y pasado mañana van, ay Dios mío, me quité esto. Y pasado mañana va a pasar eso. ¿Y qué toca hacer? Limpiar. Hermanos, estamos en esa capacidad. Hasta aquí hemos leído que debido al poder salvador de la palabra de verdad, podemos escuchar atentamente. Podemos despojarnos de todo lo inmoral. Y ahora vamos a ver nuestro tercer punto.
debido al poder salvador de la palabra de verdad, debo estar listo para recibir. Versículo 21, en la parte B, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Hermanos, es imposible que podamos recibir un tesoro tan grande como es la palabra de verdad si en ambas manos llevamos las bolsas de la basura. O tiramos esas bolsas o no recibimos nada. Santiago nos dice que después de tirar nuestra basura a la basura, ahora tenemos que recibir lo que ya hemos recibido. Y suena extraño. ¿Cómo vamos a recibir lo que ya hemos recibido? En el versículo 18 leíamos que Dios de su propia voluntad nos hizo ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? De la palabra de verdad. Y acá nos dice que tenemos que seguir recibiendo esa palabra de verdad. Santiago no se está contradiciendo, todo lo contrario. Nos está mostrando el alcance que tiene esa palabra, el alcance, el poder que tiene la palabra. Lo primero que hizo la palabra, ¿qué fue? ¿Conducirnos a quién? Al Salvador. Ahora lo que hace la palabra es conducirnos por los caminos de nuestro Salvador. Nos lleva a un camino de santificación. Pablo, guiado por Dios, le escribió a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahí es el que todos nos conocemos, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Hermanos, esto significa que nosotros siempre estamos recibiendo la palabra de verdad. Es más, desde niños podemos estar recibiendo la palabra de verdad. Esa palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Nuestro privilegio es escucharla, nuestro privilegio es recibirla, nuestro privilegio es abrir nuestro corazón a esa palabra. El término que usa Santiago de sembrada puede traducirse también como entrelazada o entrelaza. Es decir, que la palabra entrelaza al hombre, todo su ser. Dice que para poder recibir esta palabra de verdad debo hacerlo con humildad. La palabra recibir significa plantar dentro. Y la palabra humildad significa hacerlo con sumisión. Y quiero que se imaginen a una persona que se arrodilla, abre un hueco, siembra una semilla, recoge lo que está ahí alrededor, tapa ese huequito, pero todo lo está haciendo de rodillas. Imagínenselo así. Así debe ser en nuestras vidas al recibir la palabra de verdad. Lo hacemos de rodillas, sabiendo que no es por nosotros, sabiendo que lo hacemos en obediencia a Dios, sabiendo que Él nos da la palabra y nosotros abrimos un hueco en obediencia y decimos, Señor, soy incapaz, pero lo haces. Siembras la semilla, Señor, soy incapaz. Limpias, Señor, soy incapaz, pero todo lo haces de rodillas, porque dependes y confías en el Espíritu Santo. Sabes que es por su gracia, sabes que no es por tu fuerza. No puedes hacer eso de pie, tiene que ser de rodillas, con humildad. Recibes con humildad. Pero Santiago no se detiene ahí. Dice que esa palabra de verdad tiene el poder ¿para qué? Para salvarnos ¿qué? La vida, ¿verdad? La vida. Recordemos que la palabra de verdad, ¿qué significa? El mensaje que anuncia ¿a quién? Al Salvador. ¿Y la verdad quién es? Cristo.
esa palabra de verdad tiene el alcance no solo de salvar nuestra alma, sino que tiene también el poder de restaurar toda nuestra vida. Hermanos, hace un tiempo estábamos con mi esposa en una librería cristiana y llegó un señor y le pidió al asesor, le dijo: ¿Su merced me puede recomendar algunos libros que me ayuden para resolver mis problemas? Y llegó así, habló fuerte, habló duro, quería que todo el mundo lo escuchara. Y el asesor llegó y le dijo: mire, le recomiendo este libro, le recomiendo este libro, le recomiendo este libro. Y el señor, ¿saben qué respondía? Ese ya me lo leí, ese ya me lo leí, ese también me lo leí. Yo recuerdo que yo miré a mi esposa y le dije: la Biblia. Hermanos, el Señor no nos ha desechado. Recordemos lo que dice el primer versículo. Él, de su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. ¿Mediante qué? La palabra de verdad, con un propósito. Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Somos su posesión. Hermanos, el Señor quiere restaurarnos. El Señor sabe el problema con el que estás hoy. Él sabe la angustia que nos tiene acá atorados. Él sabe cuál es el pecado que siempre nos lleva a tropezar. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestros problemas en el hogar, nuestros problemas en el trabajo. Él sabe nuestras angustias y el Señor no nos ha desechado. Él también tiene el poder para salvar y restaurar toda una vida. Dios quiere restaurarnos. Lo que me corresponde a mí y lo que te corresponde a ti es recibir ¿cómo? Con humildad la palabra de verdad. Si tú no conoces al Señor, debes recibir la palabra de verdad. Necesitas. Hermanos, en mi corazón les digo, tienen que recibir la palabra de verdad. Si ustedes ya recibieron la palabra de verdad, lo que les corresponde es ser humildes, hermanos. A la palabra que están escuchando hoy por medio de una predicación. Deben ser humildes esta noche cuando estén leyendo su Biblia y recibir con humildad la palabra de verdad. Y mañana cuando se levanten y la lean, deben ser humildes y recibir con humildad la palabra de verdad. Hermanos, y hasta que se mueran. Que seamos como aquellos héroes del cristianismo que uno los lee y ve que mueren con valor. Que mueren sabiendo en quién han creído. Que mueren sabiendo en quién han puesto su confianza. Que sí, puede que su cuerpo se esté acabando, que su cuerpo se esté marchitando, que su cuerpo se esté muriendo por una enfermedad. Pero saben en quién han creído. Y que aunque esta tienda se va deteriorando, Dios ha preparado un cuerpo especial. ¿Vamos a recibir con humildad la palabra de verdad? Amén. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes. Padre, tú por tu propia voluntad nos hiciste nacer de nuevo, Señor, por tu santa y poderosa palabra. Señor, ahora nosotros queremos escucharla con atención. Ayúdanos, Señor, a ser lentos para hablar,
Ayúdanos a escuchar tus planes. Ayúdanos a escuchar tus propósitos. Señor, perdónanos cuando nos enojamos. Somos tan arrebatados, Dios mío. Gracias, Señor, porque ahora tenemos el poder de, por gracia, confiando y dependiendo en tu poder y de tu poder, Señor, limpiarnos de todo lo inmoral y de todo lo vicioso. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene todo el poder para salvar nuestra vida, nuestra alma. Gracias, Señor Jesús, por mis hermanos y gracias por este privilegio que me diste de enseñar. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos.